palabra al senador Rafael Espino de la Peña a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y presenta también los dictámenes del 1 al 5, los correspondientes a derechos humanos, en una sola intervención. Adelante, senador Espino. Adelante, senador. Gracias, con su permiso, presidente. Los siguientes dictámenes 5 que se someten a su consideración, que acaba de exponer la senadora Kenia López Rabán, a quien agradezco que me antecedió en el uso de la voz, resaltan la importancia de garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas. El primero, en materia de acompañamiento de personas con discapacidad, consiste en una minuta en la que se establecen los derechos de acceso a las personas con discapacidad a establecimientos públicos y privados destinados a la movilidad. El derecho a la movilidad de las personas con discapacidad en México se encuentra establecido constitucionalmente en el último párrafo del artículo 4. Es importante que el acceso a espacios públicos y privados se haga en igualdad de condiciones para todas las personas sin discriminación. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, del total de la población en 2020, casi el 6% tiene algún tipo de discapacidad relacionada con la movilidad. Dificultades para caminar, subir o bajar escaleras, ver, usan lentes, son víctimas de discriminación en el ámbito social. Actualmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad debe promover el acceso para la realización de sus actividades cotidianas, ya sea con un perro guía o un animal de servicio, como un derecho para que puedan estar con ellos y tener acceso a los espacios en donde se desenvuelven, quedando prohibida cualquier tipo de restricción. Derivado de lo anterior, la accesibilidad para las personas con discapacidad es un derecho básico, por lo cual los espacios públicos y privados destinados a la movilidad deben ser inclusivos a todas las personas sin importar su condición física y mental. Del mismo modo, se deben eliminar las barreras arquitectónicas que puedan llegar a dificultar la movilidad de las personas. Es decir, debemos contar con espacios específicamente diseñados para que faciliten la movilidad de una forma segura y cómoda. El segundo dictamen se refiere a acciones afirmativas para personas jóvenes. Surge como respuesta a la desigualdad que enfrenta este grupo social, los cuales suele ser motivado por distintas razones, como la pertenencia étnica, la edad, el origen socioeconómico y también la discapacidad. Se trata de asegurar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y alcancen sus metas, así como la elaboración de políticas públicas y prácticas sociales que promuevan la igualdad y la inclusión. Lo anterior, debido a que su participación en la vida pública y en la toma de decisiones, así como su derecho a recibir una educación de calidad y para acceder a oportunidades para su desarrollo integral, es un factor importante para su bienestar y para el desarrollo del país. El tercer dictamen es en materia de discriminación interseccional. Propone reconocer como este concepto de discriminación interseccional las formas interrelacionadas que enfrentan las personas en función de su apariencia. La discriminación interseccional se refiere a los actos que llegan a sufrir las personas que pertenecen a múltiples grupos marginados, como por ejemplo, se mencionó, los grupos étnicos, las minorías, las mujeres o personas con discapacidades. Este tipo de discriminación se manifiesta de diversas formas, desde la exclusión social hasta la violencia y la marginación económica, por lo cual, al ser acumulativa, afecta en una forma muy especial, muy concreta y muy severa a las personas. Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizó una encuesta nacional y destaca que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada, mientras que la población indígena de 12 y más años, un 24% señaló
haber experimentado al menos una situación de discriminación, en donde los motivos más frecuentes de percepción fueron la forma de vestir, el género, la complexión física y hasta las creencias religiosas. Por tanto, es fundamental que sigamos trabajando para erradicar todo tipo de discriminación a través de la formulación de políticas públicas que aborden las diversas formas de opresión y que la combatan. El cuarto dictamen es en materia de plazo para la emisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Propone el establecimiento de un plazo en el caso de la emisión de las recomendaciones que contribuya a que las víctimas que han visto violados sus derechos humanos puedan conocer las medidas de protección. Además de incorporar este plazo para emitir dichas recomendaciones, se toma como referencia el tiempo que tiene un juzgador en materia de amparo para emitir su sentencia. Se establece que una vez que se determinó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una violación y que se emitió la recomendación correspondiente, es indispensable que la parte quejosa participe para manifestar lo que a su derecho convenga, se ajuste el plazo y que estas manifestaciones sean tomadas en consideración por la Comisión. Estas reformas son importantes ya que destacan la importancia de hacer efectivas las recomendaciones en materia de derechos humanos en los diversos procedimientos. Y finalmente, un quinto dictamen busca dar un trato igualitario a personas o colectivos en temas raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad, de condición física o mental. También busca evitar que las personas con discapacidad enfrenten situaciones adversas a la del resto de la población y busca promover un cambio en la actitud social y en la responsabilidad colectiva para modificar el entorno y la participación plena de todas las personas en las diversas áreas, protegiendo sus derechos humanos. Por todo lo anterior, este tipo de proyectos son una muestra de que las acciones que se están emprendiendo a nivel nacional para combatir la discriminación y crear una conciencia colectiva tienen realmente y despliegan sus efectos. Se trata de evitar que las personas con capacidades diferentes vivan de forma aislada, independiente, discriminadas y que puedan tener autonomía personal y puedan decidir por sí mismas. Muchas gracias. Gracias, senador Espino.